Él me dijo que nunca volvería a trabajar en una empresa seria. Hoy firmé su despido como consultora externa. Estaba sentada frente a la misma mesa de reuniones donde un año atrás él me humilló frente a todo el equipo, solo que ahora llevaba traje nuevo, una tarjeta con mi nombre y el logo de mi propia consultora, y él me miraba con los ojos bien abiertos, como si no creyera que la mujer que estaba a punto de entregarle las condiciones para su salida era la misma a la que llamó inútil y peso muerto. En ese momento, mientras abría mi carpeta negra, la misma que un día le entregué temblando con mi proyecto dentro, sentí que el tiempo se detenía. Los mismos hombres que rieron de mí ahora callaban. Los mismos que aplaudieron su mentira ahora escuchaban mi verdad. Y Álvaro, mi ex jefe, el hombre que juró que mi carrera había terminado, apenas podía tragar saliva. Pero para entender cómo llegué a ese instante en el que la justicia no vino con gritos, sino con un contrato firmado, necesito contarte todo desde el principio. Porque esta no es solo una historia de éxito. Es la crónica de cómo el desprecio más profundo puede convertirse en el combustible más poderoso, si decides no quemarte con él, sino usarlo para encender tu propio fuego. Trabajaba como analista en una empresa de logística que prometía crecimiento, pero que en realidad estaba llena de jerarquías tóxicas y egos inflados disfrazados de cultura corporativa. Yo, sin embargo, amaba lo que hacía. Me levantaba cada mañana con ganas de resolver problemas, de optimizar procesos, de proponer ideas que hicieran la vida del equipo más fácil, más eficiente, más humana. Llegaba antes de la hora, me quedaba después, revisaba datos hasta que cada número tenía sentido, hasta que cada gráfico contaba una historia clara. No lo hacía por reconocimiento, al menos no al principio, lo hacía porque creía, con una fe casi ingenua, en el valor del trabajo bien hecho. Creía que si entregaba resultados, si aportaba valor, si ayudaba a otros a brillar, eso sería suficiente. Pero en esa oficina, el mérito no importaba tanto como la complacencia, la sumisión y la capacidad de no amenazar al ego de quien estaba arriba. Y mi jefe Álvaro era el rey de los halagos falsos, las sonrisas calculadas y las destrucciones silenciosas. Desde que entré, noté que me miraba con una mezcla de desconfianza y curiosidad incómoda. No era hostilidad abierta, era algo peor, indiferencia mezclada con desprecio, como si mi presencia fuera una molestia menor que se toleraba mientras no se saliera de su casilla. Revisaba mis informes con una ceja levantada, como si cada gráfico fuera una ofensa personal, y cuando presentaba una idea en reuniones, la ignoraba hasta que alguien de su círculo cercano la repetía, momento en el que la celebraba como si fuera genial, como si fuera obra de un genio solitario. Yo intentaba mantener la calma, decirme que no importaba, que el trabajo hablaba por sí solo. Pero el cuerpo no miente, cada vez que entraba a su oficina, se me secaba la garganta. Cada vez que me interrumpía, se me aceleraba el pulso. Y cada vez que le daba mi esfuerzo y él lo entregaba como suyo, se me apagaba un poco la luz dentro, como si mi voz se volviera más tenue con cada robo. Todo explotó con el proyecto Alfa, el más grande del año. Era una propuesta de reestructuración de la cadena de suministro que prometía reducir costos en un 22% y mejorar tiempos de entrega en un 35%, algo que el área no había logrado en 5 años. Me pasé semanas investigando, comparando proveedores, modelando escenarios, validando hipótesis con datos reales, consultando papers académicos, incluso entrevistando a operarios en los almacenes para entender los cuellos de botella desde el suelo. Dormía 4 horas, comía frente a la computadora, y los fines de semana los dedicaba a pulir detalles que nadie más notaría, pero que marcarían la diferencia. Un sistema de alertas tempranas para retrasos, un protocolo de comunicación entre bodegas, una fórmula para predecir picos de demanda con base en redes sociales y tendencias climáticas. Cuando terminé, tenía un documento impecable, gráficas claras, análisis predictivos, plan de implementación por fases, y hasta un protocolo de contingencia para crisis logísticas. Lo presenté a Álvaro con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Él lo tomó sin decir una palabra, lo hojeó como si fuera un menú aburrido, y me dijo, lo reviso y te aviso. No volví a saber de él hasta 2 días después, en la reunión general con toda la gerencia, incluyendo al director ejecutivo. Álvaro se paró con una sonrisa que jamás le había visto, una sonrisa que irradiaba seguridad, como si llevara meses preparándose para ese momento. Proyectó en la pantalla mis gráficas, citó mis cifras, repitió mis conclusiones palabra por palabra, incluso usó las mismas metáforas que yo había escrito en el informe. Y dijo, este es el resultado de semanas de trabajo en equipo, liderado por mí, claro está, y basado en mi visión estratégica para el futuro de esta empresa. El aire se me fue del pecho.
Miré a mis compañeros, esperando que alguien dijera algo, que al menos uno recordara que esas ideas habían salido de mi boca días antes, que yo había compartido borradores, que había pedido feedback. Pero todos aplaudieron. Uno hasta se levantó y le dio la mano a Álvaro. «Esto es revolucionario», dijo. Yo, sentada al fondo con las manos frías y el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salir, intenté levantar la mano. En realidad, ese proyecto, alcancé a decir con una voz que apenas reconocí. Él me cortó con una mirada gélida y una voz que resonó en toda la sala como un látigo. «Cristina, si quieres reconocimiento, primero demuestra que puedes entregar algo útil. Esto no es un concurso de dibujo». Las risas no fueron fuertes, pero fueron suficientes para dejar claro de qué lado estaba el poder, para marcar que yo no pertenecía a ese círculo, para convertirme en una broma. Salí de esa reunión con la cabeza baja y el alma hecha trizas. No era solo que me hubiera robado el trabajo. Era que me había convertido en una sombra en mi propio logro, en una huella que se borra antes de que el pie se levante. Una semana después, todo empeoró. Álvaro me citó a su oficina con 2 supervisores de recursos humanos. Me acusó de un error crítico en un informe de hace meses, un informe que él mismo había aprobado y que además no tenía ningún error. Inventó números, manipuló fechas, y habló con una indignación tan teatral que parecía que yo había incendiado el edificio. «Esto demuestra que no tienes el perfil para este puesto», dijo, mirando a los supervisores como si yo no estuviera presente, como si fuera un objeto defectuoso que había que descartar. «De hecho, dudo que alguna vez puedas trabajar en una empresa seria. Tu salida es un alivio para el equipo. No tienes carácter, no tienes visión, y claramente no entiendes cómo funciona este mundo». Me entregó una carta de despido seca, sin explicaciones reales, y me pidió que recogiera mis cosas y me fuera sin armar escenas. Salí del edificio bajo un sol implacable con una caja de cartón en las manos que contenía una taza con mi nombre, unas fotos de mi sobrina, un cuaderno lleno de ideas y un cargador que nunca reclamé. Caminé 15 cuadras sin saber a dónde iba. Volví a casa, me metí en la ducha y por fin, lloré. No por la pérdida del trabajo, sino por la traición. Por el hecho de que había dado todo de mí con honestidad, con pasión, con generosidad, y eso mismo fue usado como arma contra mí. Durante días, me negué a salir de la cama. Revisaba mi currículum una y otra vez, como si pudiera encontrar el error que lo había arruinado todo. Me repetía sus palabras como un mantra: no sirves, peso muerto, nunca trabajarás en una empresa seria. Creí por un momento que tal vez tenía razón. Que quizás yo era la rara, la que no encajaba, la que soñaba demasiado en un mundo que premia la mediocridad cómoda. Pero una mañana, mientras preparaba café en mi cocina vacía, vi mi reflejo en la ventana. Tenía ojeras profundas, el pelo desordenado, y una mirada apagada que ya no reconocía. En ese instante algo en mí se rebeló. No contra él, sino contra la versión de mí misma que estaba aceptando su mentira como verdad. Me dije en voz alta, con una voz ronca pero firme: si el mundo no me da un lugar, yo lo construiré con mis propias manos. Y así comenzó la reconstrucción, no como un acto de venganza, sino como un acto de amor propio. Vendí mi computadora vieja, que me había acompañado desde la universidad, para comprar un curso intensivo de inteligencia de negocios de una plataforma internacional. Estudiaba de 5 a 7 de la mañana, antes de salir a buscar empleo en otras empresas, donde me recibían con sonrisas vacías y promesas rotas. Por la noche practicaba con datos reales de pequeñas empresas que encontraba en redes o que me recomendaban amigos. Al principio, nadie confiaba en mí. Recién despedida, decían algunos al ver mi currículum. Sin experiencia en consultoría, decían otros. Pero no importaba. Tomé mi primer cliente gratis, una tienda de ropa local que necesitaba entender por qué sus ventas bajaban los viernes. Analicé sus registros de ventas, sus horarios de atención, sus redes sociales, y descubrí que el problema no era la demanda, sino la logística interna. Los turnos estaban mal distribuidos, los empleados más lentos trabajaban los días de mayor afluencia, y la caja se saturaba. Propuse un cambio simple en los turnos, reasigné roles según habilidades, e incluso sugerí un sistema de reservas para las clientas frecuentes. En un mes sus ventas subieron un 18%, y su dueña, una mujer de 60 años que había heredado el negocio de su madre, me abrazó y me dijo: «Tú no solo arreglaste mis números, arreglaste mi esperanza».
Me pagó $30, pero me dieron algo más valioso, una referencia, una prueba de que mi forma de ver los problemas tenía valor. Esa referencia me trajo a otro cliente y ese a otro, y así, poco a poco, empecé a tejer una red de confianza. En 3 meses tenía 5 clientes estables, una panadería, una clínica veterinaria, una pequeña fábrica de muebles, una agencia de viajes y una escuela de idiomas. En 6 facturaba más de lo que ganaba en mi antiguo trabajo, y ya no tenía que buscar empleo. Los clientes llegaban solos, por boca a boca, por recomendaciones emocionadas. En 9 alquilé una oficina pequeña en un edificio compartido, compré una computadora nueva, una impresora, y contraté a una asistente medio tiempo, una estudiante de administración que creía en mi visión. No era un imperio, pero era mío. Cada contrato firmado era una bofetada silenciosa a la voz que me dijo que no valía nada. Pero más que eso, era una promesa cumplida a mí mismo, que no dejaría que el miedo de otros definiera mi valor. Mi nombre empezó a circular. Primero entre pymes, luego en empresas medianas y finalmente en corporaciones. Me llamaban la analista que ve lo que otros no ven, la que traduce números en humanidad. No por magia, sino por obsesión. Yo no solo entregaba números, entregaba soluciones humanas. Entendía que detrás de cada dato había una historia, una frustración, una esperanza, un sueño de alguien que quería sostener su negocio, su familia, su dignidad. Y eso me diferenciaba. Mientras otros vendían plantillas, yo construía puentes. Mientras otros hablaban de XPs, yo preguntaba, ¿qué es lo que más duele en tu negocio? Y escuchaba. Esa empatía, esa capacidad de conectar lo técnico con lo emocional, se volvió mi sello. Cuando cumplí 1 año de consultora independiente, tenía 20 clientes, un equipo de 3 personas, y un método propio que llamé Análisis con Alma. Fue entonces cuando recibí un correo que me hizo detener la respiración. Era de la misma empresa que me había despedido. Querían contratar mis servicios para resolver una crisis interna en su área de logística. Según el informe adjunto, los problemas habían surgido por mala gestión, falta de visión, decisiones basadas en ego más que en datos, y una cultura de miedo que ahogaba la innovación. Firmado por la nueva gerencia general, que había llegado tras una auditoría externa que reveló pérdidas millonarias. Mi nombre había sido recomendado por 3 empresas que ya habían trabajado conmigo, incluyendo una multinacional que había duplicado su eficiencia con mis estrategias. Acepté de inmediato. No por venganza, sino por justicia poética. Porque sabía que si alguien podía sanar esa herida, era yo. El día de la reunión, me vestí con el traje que me había comprado con mi primer gran pago, de color azul profundo, el mismo tono que usaba cuando presentaba mis proyectos en la vieja empresa. Entré al edificio con la cabeza alta, saludé al recepcionista, que me reconoció y se puso pálido, como si viera un fantasma, y caminé por los mismos pasillos donde 1 año atrás me habían tratado como basura. Cuando abrí la puerta de la sala de juntas, todos se levantaron. Todos menos Álvaro. Él estaba sentado con las manos entrelazadas sobre la mesa, pero al verme, se le cayó la taza de café. No dijo una palabra. Solo me miró como si estuviera viendo su propia sentencia. La gerencia general me presentó como la experta que nos sacará de este caos, la única persona que ha logrado en 3 meses lo que nosotros no pudimos en 3 años. Durante mi exposición, fui clara, fría, profesional. Presenté un diagnóstico implacable, los errores no eran técnicos, eran culturales. La raíz del problema era un liderazgo que premiaba la lealtad ciega sobre la competencia real, que castigaba la originalidad y premiaba la repetición. No mencioné a Álvaro por nombre, pero todos sabían de quién hablaba. Al final, les entregué mi propuesta. Incluía una cláusula que decía, el consultor externo tendrá autoridad para recomendar cambios en roles críticos, incluyendo la salida de personal cuya conducta o incompetencia afecte la salud operativa de la empresa. Álvaro leyó esa línea 2 veces. Su rostro palideció. Sus manos temblaron. Y por primera vez en años, bajó la mirada. 2 semanas después, firmé su contrato de salida. No fue un despido violento, fue una transición mutua, como suelen decir. Pero todos sabían la verdad. Al entregarle los documentos, me miró por primera vez a los ojos en mucho tiempo y dijo, en un susurro, nunca imaginé que serías tú quien cerraría este ciclo. No respondí. Solo asentí y me di la vuelta. Porque ya no necesitaba su disculpa, ni su reconocimiento, ni siquiera su derrota.
Lo que importaba es que yo había construido algo tan sólido que su voz ya no tenía eco en mi vida. Y no solo eso, mi consultora ahora tenía más de 30 clientes, un equipo de 8 personas, oficinas en 3 ciudades, y un método patentado que estaba siendo estudiado por universidades. Pero lo más valioso no es eso. Lo más valioso es que cada vez que una mujer me escribe diciendo, me despidieron injustamente, no sé qué hacer, siento que mi carrera terminó, puedo mirarla a los ojos y decirle con certeza, yo estuve ahí. Y si yo pude, tú también puedes. Porque la verdad es esta, a veces la vida no te quita un trabajo. Te quita una jaula disfrazada de oficina, con promesas vacías y techos de cristal invisibles. Y lo que construyes afuera de ella, es tu verdadera libertad. Si hoy estás escuchando esto y sientes que te han borrado, que te han silenciado, que te han dicho que no vales nada, recuerda esto, no te despidieron por ser inútil. Te echaron porque eras peligrosa. Porque tu talento era incómodo, tu integridad era un espejo, tu visión era una amenaza para quienes solo saben dominar con el miedo. Así que sigue. Construye. Firma. Y cuando regreses, que lo hagas no para demostrarles que tenías razón, sino para demostrarte a ti mismo que nunca dejaste de creer en ti, ni siquiera cuando el mundo entero dudó. Porque al final, el mayor acto de justicia no es ver caer a quien te hirió. Es levantarte tan alto que su sombra ya no pueda alcanzarte.